FM 89.1, Radio Universidad. 4:30 de la tarde, seguimos acá en la continuidad de Radio Universidad y ahora vamos a hablar con alguien que nos ilumine, ¿no? Porque, digo, esto está bueno, porque hay tanto fake news, tanta pavada dando vuelta que cuando uno tiene la chance, y nosotros la tenemos ahora y ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad la van a tener, de hablar con los que saben verdaderamente, ¿no? Y vamos a hablar con Rubén Carlevaro. Él es director de Políticas Públicas Saludables e Investigaciones Epidemiológicas de La Matanza. Por supuesto es médico, así que Rubén, ¿qué tal? Guille y Edu te saludan acá de la radio de la Universidad de La Matanza. Buenas tardes y gracias por atendernos. Por favor, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por llamar. Tenía entendido que La Matanza se estaba preparando, que ya había algo de 4.000 camas por si sucedía lo que todos esperamos que no suceda, ¿no? Que la pandemia se extienda a lo largo de la Argentina y sobre todo aquí en lo local, en La Matanza. ¿Esto es cierto? O si no, mejor, Rubén, ¿cómo se está preparando La Matanza para enfrentar lo que todos dicen? Y también te quiero preguntar, te hago las dos preguntas juntas, lo que dicen que va a venir, que es lo peor dentro de 10 días. Bueno, sí, nos estamos preparando fuertemente en todo esto. Todavía no están las 4.000 camas disponibles, pero ya ayer en el Ateneo Don Bosco se habilitaron más de 200 camas. Se está terminando otras 400 camas en la universidad, la sede de la Universidad de González Catán. Es decir, se está ampliando poco a poco para poder llegar a ese número de 4.000 que había anunciado el intendente. Esto es un proceso paulatino porque hay que equipar los lugares, hay que prepararlos para poder después darle de comer a la gente, para que tengan baño, para que tengan, es decir, no es solamente la cama, entendámoslo, entonces es todo un proceso, pero bueno, en ese proceso estamos y venimos bien por suerte, porque bueno, la mayoría de la gente está cumpliendo con este aislamiento que permite que el número de casos no aumente precipitadamente, ¿sí? Es decir, esto es fundamental que la gente lo entienda y que la gente siga colaborando en esto del aislamiento, porque bueno, tenemos los ejemplos de lo que pasó en otros lugares del mundo, donde no se respetó a rajatabla o se inició tarde el proceso y la realidad de la explosión del número de casos hace que sea después incontrolable. Entonces este trabajo es un poco de todos, ¿no? Sí, y es así como dicen, Rubén, que lo peor está por llegar en 10 días. Te pregunto, ¿no? Es lo que uno lee y por eso quiero consultarte a vos, que sería entre fin de abril y hasta el 10 de mayo. Sí, en realidad no, viste, la futurología es difícil hacerla, claro. Es toda una predicción que uno arma en base a los conocimientos, a lo que ha visto en otros lugares del mundo, y todo depende, vuelvo a decir, de la cantidad de personas que vayan contrayendo la enfermedad y el aumento del número de contagiados. A medida que vaya aumentando el número de contagiados, mayor número de gente se va a exponer al virus. Entonces, de acuerdo a esos porcentajes que uno más o menos ha visto que ha pasado en otros lugares del mundo, en cuanto al número de personas que requieren atención grave, es decir, ya sea una terapia intensiva, un respirador o que puedan llegar a fallecer, es la preocupación mayor que se desencadene a fines de abril, principios de mayo. Pero bueno, vuelvo a decir, todo va a depender de este tema del aislamiento y de cómo lo cumplamos, porque una de esas se puede incluso seguir retrasando y hacerlo más leve todavía. Ojalá que la explosión no sea tan terrible como uno ve, digamos, que ha pasado en otros lugares, pero bueno, hay que estar preparados porque puede suceder. Y respecto a esto, lo que escuchaba también, y por supuesto quiero que me ilumines y nos ilumines a todos, que el sistema estaría bien entre que no colapsaría si los contagiados diarios nuevos serían entre 80 y 130 en el país. ¿Es así?
Sí, porque bueno, vos pensás que es una cuestión acumulativa. Claro. No es que el paciente que se diagnostica o que se interna hoy se va de alta hoy. El tema es que la internación promedio en distintos trabajos que hay publicados, vuelvo a decirte, la experiencia a nivel mundial de lo que se vio hasta ahora puede llegar a ser entre 15 y 20 días, con lo cual vos podés tener la cama bloqueada durante ese periodo de tiempo. Y como el número de camas no es ilimitado, si yo voy haciendo esta suma y en lugar de tener 200 tengo 500 en el día, va a llegar un punto en el cual se satura la posibilidad de internación, que es el temor mayor que existe, porque el que yo tengo internado no lo puedo sacar para internar uno nuevo. ¿Está claro? El tema es dónde vamos a ir poniendo a esos nuevos casos que vienen día a día. Esa es la preocupación también por la cual se está trabajando fuertemente por esto de las camas. Estas camas son fundamentalmente para lograr el aislamiento de las personas a las cuales que tengan bajos síntomas, digamos, pero que estén en un lugar controlado para no permitir contagiar a mayor población. Claro. Esa es la función de todas estas camas que estamos hablando, porque no son 4.000 camas de terapia intensiva, ojalá tuviéramos ese número, pero bueno, sabemos que es también imposible porque no implica solo la cama, hablamos de la cama, del equipamiento y del personal. Nosotros, el personal de salud, también tenemos un límite que es lo que hay y no es fácil extenderlo. Entendamos que hoy, por ejemplo, viendo los números, yo estaba analizando un poco los números, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, personal de salud, de los enfermos, hasta el momento aproximadamente el 13% es personal de salud. Claro. ¿Entendés? Entonces, si esto vos lo vas corriendo en el tiempo, te vuelvo a decir, esa persona no es que vuelve a trabajar a los 3 días, va a estar 15 o 20 días sin trabajar, entonces va a llegar un momento en el cual también vamos a faltar nosotros. Entonces es toda la problemática es muy compleja, por eso esto del aislamiento, del cuidado, la contención, es decir, es un trabajo muy, muy serio y es muy, muy complejo para poder articular todos los elementos y lograr que funcione de la mejor manera posible. Y Rubén, tienen, por supuesto que más o menos, ¿no? Si no lo tienen exacto, pero deben calcular, ¿no? Más o menos cuántos médicos y enfermeros se precisan por paciente, cada cuántos pacientes un médico, por ejemplo. Y un enfermero. En estos lugares grandes, donde vuelvo a decirte, no son pacientes graves, ¿sí? Es más o menos un enfermero cada 10, 12 pacientes y un médico cada 50 pacientes, aproximadamente, ¿sí? Bien. Todo con un coordinador que estaría afuera, coordinaría las acciones y estaría atento a la eventualidad, porque si el paciente se complica y hay que trasladarlo, se trasladaría a algún centro que tenga mayor complejidad. Las normas de la provincia de Buenos Aires hablan que los pacientes que se tengan que internar en hospital tienen que ser internados en hospitales que tengan terapia intensiva. Entonces, esto limita también la posibilidad, no es que lo puedes internar en cualquier lugar, tenés que tener la posibilidad de tener una terapia intensiva por la eventualidad de la complicación. Hablo de los pacientes más graves, ¿sí? ¿Cómo está, doctor? Hola, uno de los temas que más preocupa también es la situación de los profesionales de la salud y de los enfermeros, ¿no? Digamos, su resguardo, su salud también, ¿no? Que son quienes tienen que atender al resto de los afectados por esta pandemia. Y veía, no sé si fue Italia, que creo que vi, porque uno ya ve tantos títulos que no sabe de dónde son, que había al menos 100 médicos fallecidos por el coronavirus. ¿Están realmente tomándose todas las medidas de seguridad para que los profesionales no, por lo menos, limitar al máximo posible digamos, que estén expuestos al virus aquí en los nosocomios, ¿no? Por lo menos lo que maneja la Municipalidad de La Matanza. Sí, ya hace rato que se viene bajando toda la información, se ha hablado, yo he concurrido a algunos de estos centros, se ha hablado con muchos de los profesionales, se les ha suministrado todo el equipamiento necesario como para poder prevenir y además se hace la actividad de la búsqueda previa de cualquier paciente que ingrese a cualquier centro de salud nuestro, constatar si tiene o no fiebre, ya que es el síntoma, cardinal de esto. Vos tenés que cerca de un 90% de los pacientes que tienen coronavirus tienen fiebre y otra cosa. Entonces, si un paciente concurre a la consulta y está con fiebre,
se atiende en un lugar especialmente preparado, donde están con todo el equipamiento, con todos los elementos, como para, bueno, evaluar si puede o no ser, porque bueno, puede ser cualquier otra enfermedad febril. Entonces, bueno, la idea es que sea analizado y estudiado para poder tomar en cuenta esto y en base a eso intervenir. Las precauciones están. ¿El estudio de estos análisis se está haciendo en el Hospital Diego Paroicena, aquí en La Matanza, en el 21? Mirá, se está terminando de equipar para poder funcionar todavía nuestros centros derivadores son también el Malbrán, el Posadas también es otro de los centros que está funcionando para tomar muestras y para hacer el estudio del COVID. Bien, otro dato, en estos días vi algunas imágenes, no sé, fue ayer, anteayer, en el club portugués de Isidro Casanova también estaban bajando camas, una gran cantidad de camas, imagino que estaban preparando también otro centro asistencial allí, imagino que, bueno, la gente cuando ve estas imágenes por las redes sociales le agarra un tremor tremendo, porque enseguida piensan, uy, lo que se vendrá, ¿no?, que se están preparando tan fuerte, ¿no? Y bueno, pero por eso toda la explicación que te había hecho antes, claro. y pensar 4.000 camas no es que las podés poner en cualquier lugar, tienen que ser en lugares amplios, que estén adecuadamente preparadas las instalaciones, tenemos que tener baños, tenemos que tener agua, tenemos que tener cocina para darle de comer a la gente, es decir, es toda una estructura muy compleja que se pone en juego y se pone en marcha, pero bueno, la decisión de hacerlo apunta fundamentalmente a esto, a que no nos agarre de sorpresa, digamos, que no es que no tengamos nada preparado para la eventualidad. Ojalá que no sean necesarias, insisto, pero bueno, de serlo, tratar de que nos tome de la mejor manera posible, ¿sí? Es decir, el municipio en ese aspecto está trabajando fuerte para poder lograr eso y lo mismo que está haciendo también Cava y otros municipios, porque bueno, nosotros se sabe que esta es una de las zonas más complicadas por la densidad poblacional y porque ya se ha demostrado, digamos, la circulación viral fuera de los casos solamente importados en esta zona, entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Bueno, quizás lo que le voy a preguntar quizás escape un poco a su competencia, porque usted pertenece a la Municipalidad de La Matanza, pero tenemos 2 hospitales provinciales que el presidente se comprometió a full con terminarlos, ¿no?, por esta pandemia, que ya habían quedado parados los últimos 4 años, y hablamos del René Favaloro y del Néstor Kirchner. No sé si tiene información de cómo avanza la obra, imagino que sí, ¿no?, porque obviamente está atento a todo lo que pasa en La Matanza. Sí, también está trabajando fuertemente. El que está más a punto, digamos, para poder funcionar es el Favaloro, porque ya parte del hospital, digamos, como una pequeña guardia, la teníamos funcionando con personal a cargo del municipio incluso, entonces es más fácil. El otro, el Kirchner, lamentablemente estaba mucho más abandonado, digámoslo así, faltaban muchas cosas, incluso estructurales. Se las habían sacado, ¿no, doctor? Cables, Perdón que lo interrumpa, le habían llevado mobiliarios, ¿no? Porque en algún momento... Sí, mobiliario, cables, bueno, lamentablemente, entonces, bueno, va a costar un poco más, igual se está trabajando fuertemente, pensemos que lo que son este tipo de obras y la obra pública está liberada en ese aspecto para poder trabajar, como se la considera también personal esencial, con lo cual esas obras se están haciendo, lo que pasa que tal vez lleve un poco más de tiempo, porque primero va a estar seguramente es el Favaloro. Bueno, lo voy a meter, doctor, por último, por mi parte por lo menos, ¿no?, en la gran polémica de todos los profesionales de la salud. ¿Hay que usar o no hay que usar barbijo? Porque uno te dice que sí, el otro te dice que no. La Organización Mundial de la Salud todavía sigue diciendo que no. Hay médicos que dicen sí hay que usar barbijo, sí hay que usar tapabocas. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Mirá, la cuestión es esta, el tema es dónde usar el barbijo y cómo usar el barbijo. A ver, yo en la calle he visto a gente adentro del auto con las ventanillas cerradas, solo y con el barbijo colocado. No tiene sentido. Es decir, ese va a robar algo, ese se baja a robar algo. O de golpe estoy caminando por la calle con nadie, no es que estoy con otras personas, no estoy haciendo una cola, estoy caminando porque voy a algún lugar y tengo un barbijo colocado. En la vía pública es muy difícil, por precisamente uno de los planteos que se hace es que esté adecuadamente ventilado los ambientes. Estamos hablando, si estoy al aire libre, no tiene tanto sentido el tema de usar el barbijo. Ahora, si yo, por ejemplo, ahora que empezó a hacer frío, a la mañana me voy a subir al colectivo, que están todas las ventanillas cerradas, bueno, no estaría mal usarlo porque puede existir la posibilidad de que
a pesar de que tiene que ser que me tosan directamente, ¿sí? Es decir, tener una distancia muy cercana, es más difícil de evitar si estoy encerrado en un ambiente con varias personas. Entonces, en esos casos, vos lo podés utilizar, o vuelvo a decirte, la recomendación que están planteando en algunos lugares del mundo donde indican el uso masivo es para que el que tiene la enfermedad en realidad contagie. El asintomático, no contagie. Claro. El asintomático que está con el virus y que no puede no darse cuenta y de golpe puede toser, bueno, ese al tener un barbijo estamos más protegidos el resto. Claro. El problema real es el siguiente: tenemos una cuestión de capacidad de barbijos que no es ilimitada, ¿sí? Es decir, se están elaborando, fíjate, esto es en el mundo, ¿sí? Es decir, las grandes potencias ponen más plata y compran más barbijos que el resto, cuesta conseguirlos. Sí. Entonces, la verdad, y nosotros lo que hacemos es priorizar a lo que son los equipos de salud, donde lamentablemente, es decir, uno para trabajar tiene que tener sí o sí el barbijo para atender a estos pacientes, porque te vuelvo a decir, después nos enfermamos nosotros y se acabó el circuito. Entonces, es fundamental que el equipo de salud tenga el insumo y el material. El resto de las personas pueden usar algún barbijo si quieren y todo, pero la cuestión es que eviten la compra compulsiva, porque el número, insisto, es limitado. Entonces, esa es la cuestión puntual por la cual no todos estamos de acuerdo en el uso masivo de barbijos, porque no los tenemos. O si yo ojalá los tuviera, claro, y todo el mundo, bueno, me quedo tranquilo, pero no los tengo. Entonces tengo que tratar de priorizar la máxima necesidad. En este caso, nosotros lo que hacemos también en el hospital, ingresa un paciente febril, se le da un barbijo si no lo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ese paciente febril puede tener el virus y mientras espera 5 o 10 minutos a que lo atiendan, que no, en donde esté, si hay otro febril al lado que no lo tiene, que no lo contraiga el virus, ¿está claro? Por eso también el uso inteligente del elemento. Por eso digo, pensemos que la mayoría de los barbijos son descartables, lo que nosotros tenemos. Entonces, de golpe, que vos estés manejando adentro de tu auto solo con barbijo, no tiene mucho sentido. No tiene sentido, claro. Se humedece, cuando te bajás del auto tampoco sirve para nada lo que tuviste colocado. Y sí, obviamente. ¿Sí? Y encima, doctor, en toda esta vorágine, ¿no?, del coronavirus y de todo lo que asusta a la gente, de todos los preparativos, nos olvidamos de algo muy importante que ahora se va a ir aplacando un poco porque se viene el frío, pero es el dengue, ¿no? El dengue es una enfermedad que transmite el mosquito y que en el primer contagio a la persona lo puede superar, pero que para el segundo contagio es muy grave, ¿no? Puede llegar a ser muy grave porque puede ser una forma de tipo hemorrágica muy muy compleja. Lamentablemente, ese sí, nosotros rápidamente, ya no es el primer año que viene pasando, ya lo venimos padeciendo desde hace varios años. Lo que pasa es que no es sistemático. Es decir, el último pico grande de dengue lo tuvimos en el 2015 y ahora se vuelve a repetir, entre 2015 y 2016. Y ahora, bueno, 19, 20... más o menos cada 4 años nos toca esto de que recrudece el número y viene una onda, digamos, muy grande de pacientes y de personas que se infectan y que se enferman por esta enfermedad. El problema es que de ahora en adelante, porque ahora vuelvo con lo que vos decís, es muy cierto, con el tema del frío ya uno ve que hay mucho menos mosquito, uno no está tanto afuera, con lo cual hay menos riesgo de que te piquen, tenemos más cerrado nuestra casa, nuestras ventanas por el tema del frío, con lo cual hay menos mosquitos y esto va a disminuir el número. El tema es no bajar los brazos en cuanto al control que uno tiene que hacer en su propia casa para evitar las fuentes donde se reproduce el mosquito, que son fuentes que con agua, baldecitos, exactamente, es un trabajo permanente, y no bajar los brazos, porque digo, dentro de 2, 3, 4 años va a volver a pasar lo mismo, y la idea es que nos tome de la mejor manera, que estemos preparados y que cada vez seamos más responsables. Entendamos que la cuestión climática influye mucho en todo esto, ha cambiado en gran medida, hace más calor, dura más tiempo el calor, claro. Los inviernos no son tan crudos, con lo cual es más fácil que se mantenga este bichito y, bueno, se siga reproduciendo. Además, en todos los países, digamos, que limitan con Argentina, que tienen sí otro clima, ellos tienen todo el año. Entonces, es muy difícil de cortar esto porque sigue ingresando, sigue entrando, sigue entrando el virus y, bueno, el riesgo de la replicación acá y que después se hace incontrolable porque vamos a entender, el mosquito es imposible eliminarlo por completo.
Está claro, porque ya está instalado y además tiene un ciclo natural que tiene que ver con las plantas, que tenemos que eliminar todas las plantas para que no existan mosquitos, entonces va a ser imposible, pero por lo menos lo que dependa de nosotros, tratar de tenerlo lo más ordenado y limpio posible y no tener fuentes que puedan juntar agua. Muy bien, ¿cómo le hicimos hablar, doctor? Disculpe. Sí. No, es la cuarentena, ¿vio? Uno encuentra a alguien con quien hablar bueno. y es Rubén lo que te decía al principio de la nota, ¿no? Digo, uno cuando tiene la chance de hablar con alguien que tiene propiedad y conocimiento sobre el asunto, trata de sacarse todas las dudas, que en realidad, y esto vos lo debes saber mejor que cualquiera, porque sos médico y tendrás pacientes y los pacientes tienen millones de dudas siempre. Entonces, la duda que yo tengo seguramente son las mismas que tiene un montón de gente que nos está escuchando, se me escaparán seguro algunas, pero bueno, era más o menos el vehículo para poder llevarles la información. Eduardo te quiere molestar una vez más. Pregunta que seguramente nos van a hacer o alguno que está escuchando, así como no lo preguntaron. ¿Qué cantidad de infectados tenemos, qué cantidad de fallecidos y qué cantidad de recuperados en La Matanza, doctor? Bueno, hasta el momento, esto es al día de hoy, tenemos 35 casos confirmados, ¿sí? Dentro de los 35, 2 pacientes que fallecieron, ¿sí? No hubo más fallecidos aquí en el municipio. Hasta el momento tenemos unos 142 casos sospechosos que están en estudio, estamos esperando resultados, muchos de ellos después se descartan. Ya hay cerca de 230 casos descartados, es decir, que fueron negativos para COVID, y recuperados que ya fueron dados de alta. Entendamos que estos 35 están todos internados, salvo los pacientes que fallecieron, los que fueron dados de alta. Los dados de alta son 8 pacientes hasta el momento, el resto siguen internados, la mayoría están con buen estado, es decir, están evolucionando favorablemente. Muy bien. Bueno. Rubén, te agradecemos muchísimo y bueno, no te prometo, no te vamos a volver a molestar porque seguramente lo haremos. Ojalá que sea con mejores noticias, pero bueno, es una forma de seguir de cerca nuestro distrito, ¿no? Y lo que está sucediendo con esta pandemia horrorosa que nos está tocando atravesar. Que tengas buen fin de semana y bueno, felices Pascuas y a descansar, Rubén. Igualmente a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por llamar y por la información que es importantísima para la población. Gracias. Rubén Carlevaro, que es el director de Políticas Públicas Saludables e Investigaciones Epidemiológicas de La Matanza. Un lujo que nos dimos con el señor Sayago acá en la continuidad de Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.